ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, muchas gracias en esta tarde porque, como acabamos de cantar, necesitamos de ti, Señor. Y necesitamos cada día más. Señor, si hay algo de lo que no nos cansamos es de lo bueno. Y tú eres lo mejor, Señor. Gracias, Señor, porque venir a tu casa, Señor, es un paso para declarar con nuestra actitud y nuestro comportamiento que necesitamos más de ti, Señor. Por eso, Señor, nos rendimos ante ti y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Reconocemos que tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos, Padre. Gracias porque en esta tarde podemos dirigirnos a ti en plena libertad, Señor. En la libertad que tú nos has concedido, Señor, oh Padre. Nos has hecho libres, Señor. Nos has dado discernimiento espiritual. Nos has dado, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, oh Padre, que nos redarguye, que nos instruye, que nos corrige, que nos amonesta, que nos exhorta, que nos levanta, que nos fortalece. Gracias, Padre. Gracias por aquellos que se conectan en esta tarde a través de internet para ver el culto, Señor. Gracias por aquellos que han decidido venir presencialmente a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque pensamos, Señor, y declaramos, Señor, oh Padre, en fe, de que este tiempo es un tiempo, Señor, santo, un tiempo consagrado, un tiempo donde tu Espíritu Santo va a soplar aliento de vida sobre los corazones, sobre los huesos secos, Señor, oh Padre. Al enfermo, Señor, Padre, creemos, Señor, que tu palabra trae sanidad, Señor. Sobre el que está, Señor, oh Padre, caído, sabemos que lo levantarás, Señor. Y sobre aquel que está lejos, sabemos que lo atraerá a tus pies, Señor. Por eso encomendamos cada oración, cada cántico, Señor, oh Padre, cada lectura de tu palabra, para que seas tú hablándote y moviéndote, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor os bendiga. Vamos a continuar con nuestro culto al Señor en este día. Y antes de entrar en los motivos de oración, deciros que tenemos que seguir orando por toda la situación que estamos atravesando a nivel mundial. Sabéis que hay rebrotes, sabéis que hay incluso poblaciones en este país, no sé cómo estarán otros países, pero seguramente estarán igual o incluso peor, donde hay personas que están siendo confinadas y no pueden salir, y tenemos que seguir siendo sabios y tenemos que continuar actuando en base a las normas que nos han establecido para no solamente nuestro bienestar, porque sería muy egoísta pensar que hacemos esto para que nosotros estemos sanos, sino lo hacemos también por el bien del que está al lado nuestra, que necesita también la misma salud y el mismo cuidado que nosotros mismos, ¿verdad? Es un principio bíblico. Desea a tu prójimo lo que tú también quieres para ti misma, ¿verdad? Por lo tanto, sigamos cuidándolos, porque cuidándolos nos cuidamos nosotros. Y de esa manera estaremos dando buen testimonio y viviendo el Evangelio. Bueno, hermanos, ya está el jueves, el último día para confirmar la asistencia a Ciudad Real. Ahora mismo hay 94 personas en los autobuses, 12 personas en los coches, sin contar los hermanos de Alcorcón. Quiere decir que prácticamente ya tenemos los 2 autobuses prácticamente casi llenos. Pero el jueves será el último día. Si hay alguien que todavía no ha confirmado, tiene que decirlo, porque las plazas en los autobuses eran hasta 120, y si ahora mismo entre el 94 ya y 12 en los coches, prácticamente entre los que somos de la iglesia estamos rondando esa cantidad, y los hermanos de Alcorcón que van a venir con nosotros. Por lo tanto, vamos a estar orando, y sobre todo también no lo dejemos para el último momento, porque ahora el problema puede ser
que el que quiera apuntarse a última hora puede ser que ya no haya hueco. Entonces, confirmar por favor con el hermano Valdenes, tanto los hermanos que nos ven por internet como también si alguno aquí presente. Deciros que durante el mes de agosto habrá hermanos de nuestra iglesia que estarán colaborando en la iglesia en Gutiérrez de Setina. Sabéis que el pastor Joaquín va a estar de vacaciones unos días con sus hijos y sus nietos, y eso va a producir que en Gutiérrez de Setina se necesite personas para compartir. De la misma forma que nuestra congregación, la familia copastoral, estará compartiendo la palabra, de la misma manera en Gutiérrez de Setina habrá hermanos de nuestra congregación que van a estar también compartiendo. Deciros que el pastor Carlos Beir, el domingo cuando estuvimos en la iglesia orando por él, la verdad que es un 4x4 porque el hombre, a pesar de su situación, la respuesta de hoy ha sido que se va a meter para bautizar a su hermano de Alcorcón. Es decir, que el día sábado cuando venga quiere meterse en la piscina a bautizar, ¿verdad? Aunque no pueda hacer peso, pero bueno, le vamos a echar una mano para que el hombre pueda también ayudar a que los hermanos que allí en Alcorcón van a bajar las aguas del bautismo lo puedan hacer. Damos gracias a Dios, pero oramos por él porque su estado de salud no solamente es de riesgo, sino es de alto riesgo, porque no nos podemos olvidar que la biopsia en el pulmón es algo muy delicado y además lo que el COVID-19 produce, lo primero que ataca son los pulmones. Por eso no nos olvidemos de orar por él. Saludos a nuestro hermano Antonio. ¿Quién se acuerda de Antonio? El hermano español con barbas, ¿verdad? Ayer estuve hablando con él por teléfono y me dice que muchos besos y saludos. Él ve los cultos por internet, él es una persona de riesgo, él está deseando venir a la iglesia y dice que todavía no aguanta lo de la mascarilla, que dice que va por la calle con la mascarilla en la mano, pero que todavía venir a la iglesia sin la mascarilla sabe que no lo puede hacer, entonces está luchando, ¿verdad? Pero bueno, tendrá que adaptarse a esta realidad como nos tenemos que adaptar el resto de personas, sabiendo de que no es cómodo, pero mejor es estar un poco incómodos y juntos que estar muy cómodos en casa, pero estar solos. Por eso, saludos del hermano Antonio. También la hermana Maricruz me ha pedido un pequeño favor y os lo digo por si hay alguien que esté dispuesto. Habrá 2 domingos en agosto, es decir, el domingo 2 de agosto y el domingo 2 de agosto y el domingo 9 de agosto, que como los domingos su cuidadora, que es una hermana de la iglesia, Mabel, no trabaja con ella porque es su día libre, Maricruz va a necesitar a alguien que le pueda acompañar para sacarla, a darle una vuelta, porque por su hueso tiene que caminar un poquito. Entonces, ella nos pide la colaboración, si hubiera alguien dispuesto a echarle una mano de 7:30 de la tarde los domingos a 9 de la noche. 7:30, 8:30, 9, prácticamente estamos hablando de 1 hora y media, lo que se necesita si hay alguien que quiere echarle una mano. Sería el domingo 2 de agosto y el domingo 9 de agosto. También deciros que Joselito, nuestro hermano Joselito, que habitualmente es el compañero de Dani en la puerta, hoy no va a estar con nosotros porque ha acompañado a su mamá en el hospital y por eso no está con nosotros en el culto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Del 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Pero el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se dará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Aquí Santiago está diciendo, quiero misericordia y no juicio. Gloria al nombre del Señor. Vamos entonces a orar por este primer bloque de oración. Vamos a orar para que nosotros como familias en la iglesia vivamos en santidad, que es muy importante. Vamos a orar también para la protección de los coches y los autobuses que vamos a ir a Ciudad Real, para que Dios nos cuide en ese viaje, no haya ningún tipo de accidente ni ningún tipo de problema. Vamos a orar por nuestra hermana Gladys López, que necesita una vivienda. Oramos por la situación judicial de Salvador, que como conocéis es una situación difícil. Y vamos a orar por nuestro hermano Jorge García, que el domingo, el esposo de Yadira, va a compartir la palabra del Señor. De la misma forma que hace meses la compartió Lander, otro joven de la iglesia, este domingo la va a compartir el hermano Jorge. Una de las cosas que nos caracterizamos como iglesia es dar oportunidades. Oportunidades para que los hermanos desarrollen sus dones y también el llamamiento que Dios le ha dado. Y esta será su primera ocasión después de 5 años en la iglesia, que compartirá la palabra el día domingo. Vamos a orar por él. Entonces, Rosemary, por favor, tú nos vas a dirigir en oración junto con Marta Cecilia. Primero voy a pedirle a Rosemary que ore por los primeros 2 motivos y luego Marta Cecilia orará por los motivos 3º, 4º y 5º. Entonces, ellas, nuestras hermanas, orarán por estos 5 primeros motivos de oración. Oremos entonces al Señor. Gracias, Padre, por esse tempo, Senhor. Graças, Deus Todo-Poderoso, grandioso, majestoso. Entramos em Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, por tudo que nos has dado este dia, Senhor. Graças, Senhor. Graças por estarmos aqui nesse momento, Senhor. Padre, escute as nossas orações, Senhor, que pueda chegar a Tu trono de Tu graça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Padre, te pedimos por cada família, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que possamos viver uma vida digna, com santidade e reverência a Ti, Senhor, com temor e temblor, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, como necessitamos de Ti, Senhor, para que nos ajude, Senhor, em cada momento, Senhor. Oh, Senhor, sem Ti não somos nada, Senhor. Quando necessitamos dessa força, Senhor, sobrenatural, Senhor. Ajuda, Senhor, cada família, Senhor, a viver em santidade, Senhor, porque sem santidade, Senhor, é impossível, Senhor, estar cerca de Ti, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos com fé, Senhor, e perseverança, Senhor, a cada dia, Senhor, que possamos buscar, Senhor, em Ti esse refrigério, Senhor, em Tua palavra, Senhor, que nos dá vigor, Senhor, à nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, Padre, graças, Senhor. Graças por esse tempo que vamos ter, Senhor, em la viagem, Senhor, te pedimos por proteção, Espírito Santo, que nos conduz, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Que em tempo de la viagem, Senhor, seu Senhor, nos ajudando, nos livrando de todo mal, Senhor. Ajuda-nos a ter nesse tempo, Senhor, um tempo hermoso, Senhor, em unidade, Senhor. E dando glória e honra a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, prepara esse tempo, Senhor, em Cidade Real, Padre. Muitas graças, Senhor, por esse momento que vai ter nele as pessoas que vão ter esse primeiro passo, Senhor, a entregar sua vida a Ti, Senhor, para que possa, Senhor, se santificar, Senhor. Ajuda-los, Padre, a cada um que vai batizar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar una vez más delante de tu presencia, Señor. Es un privilegio, mi Rey. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu eterno amor, Señor, que no cambia y no varía, mi Rey. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces, incluso aquellas cosas que a nuestra carne no le gustan, sabiendo que todo tiene un propósito, Padre amado. Te damos gracias y queremos presentarte, Señor, es la necesidad que tiene nuestra hermana
Gladys López, Señor, de esta vivienda. Sabemos que somos varios, Señor, los que estamos en esta espera, Señor, esperando en ti porque nuestra seguridad está en ti. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, Padre amado, conforme a tu voluntad, Señor, abriendo puertas, Padre amado, colocando ese lugar, Señor, de manera estratégica, Señor, ese lugar que tú sabes que puede cumplir, Señor, sus requisitos, Señor, que pongas, Padre amado, conforme a tu voluntad, todo aquello que se requiera, Padre Celestial, para que ellos puedan optar a esa vivienda, Señor, amado Rey, así como todos los que estamos, Señor, en esta espera, Padre, de encontrar un lugar, Padre amado. Te pedimos, Padre Celestial, que tú sigas tomando el control, Señor, de nuestras vidas, que quites toda ansiedad, Señor, y que seas tú, Padre Celestial, amado Rey, dirigiéndonos no conforme, Señor, a ansiedades, sino que podamos esperar en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, amado Rey, por la vida de Salvador, Señor, por la vida de Samira, de esta familia, Señor, de Yacaira, y te damos gracias porque tú le sustentas, Señor. Te pedimos, Padre, que en medio de esta situación, Señor, judicial, Padre amado, te pedimos que seas tú tomando el control, Dios del cielo, que tú les des paz en sus corazones, mi Rey, que tú les des, Padre Celestial, amado Rey, esa tranquilidad, ese descanso en ti, ese frescor, Padre amado, y que, Padre, que esta situación se resuelva, Señor. Sabemos que no está en manos de hombres, sino en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que tú sigas, Padre amado, tomando el control, que tú sigas, Padre Celestial, tratando, Señor, con las vidas de las personas que están aquí involucradas, Señor, en este proceso, Señor, y que, Padre Celestial, que sea, Padre, todo para glorificar tu nombre, Señor, como debe ser, Padre Celestial, amado Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú eres más que bueno, Padre Celestial, y en todo tiempo podemos esperar en un Dios sanador, perdonador, en un Dios de provisión, Señor. Te damos gracias porque en todo tiempo, Señor, tú, Padre Celestial, estás siempre allí en medio de nosotros, Padre. Vas como ese poderoso gigante abriendo camino de bendición, Padre amado. Bueno, y te damos gracias también por la vida de nuestro hermano Jorge, Padre Celestial. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, usándole, que seas tú, Padre Celestial, usándole como ese instrumento en tu mano de poder, Padre amado, y quites todo nervio, que quites, Padre Celestial, todo aquello que pueda interferir en lo que Él quiere, Padre Celestial. Ser usado por ti, Padre Santo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de Él, edificando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, como solamente tú puedes y sabes hacerlo, mi Rey. A ti te damos honra y gloria. Te pedimos también que tú prepares y pongas disposición en los corazones, Señor, aún de las visitas de todos nosotros, Padre, y que podamos poner por obra, podamos atesorar, Señor, y poner atención a esa palabra fresca que vas a traer, Señor, por parte de nuestro hermano, Señor. Bendecimos a esta familia en tu nombre. Amén, Señor. Gracias. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, alabanza, alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. 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 Aleluya. Seguimos orando al Señor, hermanos. Vamos a orar por los enfermos que tenemos en la congregación. Son varios, ahí tenemos los nombres, sus dolencias. También por nuestras embarazadas que están llegando a su etapa final.
También oramos por los presos y sus familias. Sabemos que si los que estamos en la calle, pues el confinamiento nos ha hecho sentirnos apresados. Imaginaros a ellos en medio de estas circunstancias en una prisión. También por la salud del pastor Carlos Bey, que necesita de nuestras oraciones. Y por los hermanos que se van a bautizar el día 18 de esta congregación. Van a ser 7 hermanos, ahí tenemos los nombres: Manuel, Jonathan, Sergio, Claudia, Leslie, que está aquí, y Pedro, que está también ya sirviendo al Señor, y Melissa. Ellos 7 van a bajar las aguas del bautismo el día sábado junto con algún hermano de Alcorcón. Vamos entonces a orar. Voy a pedirle a David y a Blanca Cecilia que los dos, por favor, puedan repartirse como quieran, como matrimonio, los 5 motivos, y que puedan orar al Señor. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, cuando estamos con salud, Señor, pero también, Señor, queremos pedir por nuestros hermanos que están enfermos, Cecilia, que tú las sanes, Señor, oh Dios mío, completamente de todos los efectos secundarios, Señor, que eso ya no le vuelva a salir, Señor, ayúdala, Señor. Ayuda a Jorge en su salud, Señor, sana a mi hermano, a Sonia, mi hermana, sánala, Señor, a Patricio, sánale de la espalda, Señor, por favor, ayúdale a Julieta también, Señor, lo que ella tenga, Señor, por Jorge, Melissa, Señor, por Pastora Rocío, Julio, Rosana, Señor, lo del hígado, Señor, Marielu, Señor, todo lo que tiene, Señor, en el estómago, Señor, Juan y Maribel, Señor. No sé las enfermedades de todos, pero sí sé, Señor, que tú sí las sabes, Señor, y tú puedes poner tu mano sanadora. Es nuestra petición, que en este proceso ellos tengan fe, esperanza, paciencia, y te sirvan en la salud y en la enfermedad, y todas estas cosas les ayuden para bien, Señor. Oh Dios mío, Señor, y sean una luz y un testimonio, Señor, cuando tienen que ir al médico, Señor, y tú utilices todo esto. Ayúdales, Señor, sánales, y por favor que les puedas sanar, Señor. Y por las embarazadas, Señor, Piedad, Cristel, Marta Cecilia, Yadira, Diana, Señor. Oh Dios mío, Señor, que tú pongas tu mano sana, el día del parto, Señor, está al control de todo, Señor. Alivialas en ese, porque es un día muy duro para ellas, Señor, y también de ilusión de ver al niño, Señor, pero ayúdales, dales tu fortaleza, Señor, en el parto, en su salud de ellas y del niño, Señor. Oh Dios mío, que esos niños salgan bien, Señor, y sean para ti, Señor, hijos tuyos, futuros hijos, hijas tuyos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Oh Dios mío, y por los presos, ayúdales, Señor, para que ellos tengan una esperanza y un consuelo en ti, que se conviertan a ti, que tú seas su consuelo y su esperanza, y en tu misericordia les puedan rebajar la pena, Señor. Y por sus familiares, que tengan esa esperanza de verles y que salgan nuevas criaturas, Señor. Allí te conozcan y ese confinamiento les sea más liviano, porque esté tú, el Consolador, con ellos, Señor. Ayúdales a ver, Señor, cómo ellos tienen que llevar ahora otra vida, Señor, en tus caminos. Ayúdales, Señor, en todo momento. Aquellos que están creyentes, que encima tienen la persecución de otros que no son creyentes, Señor. Ayúdales en esa situación, Padre, en el nombre tuyo, Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, Rey de Gloria, Espíritu Santo de Dios. Seguimos delante de tu presencia, Padre amado, glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre, Dios del cielo, dándote la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces, Padre amado. Yo te agradezco, Señor, por poder estar nuevamente en tu casa, Señor, por bendecirnos, Padre amado. Gracias por este momento, porque es mejor estar en tu casa que fuera de ella, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos atraes a tu casa, que te alabemos, que te adoremos, Señor. Padre, tú nos atraes para que intercedamos los unos por los otros, Padre, y hoy queremos levantar nuestro clamor a favor del pastor Carlos Way, Señor. Te pedimos que tu mano se extienda sobre él, tu mano de sanidad, tu mano de liberación, Señor. Padre, te rogamos que tú lo sanes totalmente. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Él es un hombre que te ama, que ama la obra, que ama las almas, Señor. Yo te pido que tú lo cerques, que tú lo amuralles, Padre,
Mira ese anhelo que va a venir el sábado a los bautizos, que seas tú con él, Señor. Padre, que seas guardándolo, protegiéndolo, Señor, cercándolo, Señor. Padre, te damos gracias por la sanidad, Señor, porque creemos en un Dios que sana, en un Dios que libera, Señor. Padre, ponemos delante de tu presencia a los hermanos que se van a bautizar este sábado, Señor. Mira la vida de Manuel, la vida de Jonathan, de Sergio, de Claudia, de Leslie, de Pedro, de Melissa, Señor. Glorifícate en estos corazones, Señor, que ellos sean conscientes de lo que van a hacer, Señor, que haya un antes y un después, Señor, que ellos den frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Padre, levanta sus vidas, Señor, bendícelos, Dios del cielo, y que ellos sigan fortaleciéndose cada día, creciendo en ti, avanzando en ti, Señor. Gracias por la decisión que ellos han tomado, Señor. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, y darte toda la gloria por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Y seguimos orando al Señor por este tercer bloque. Voy a pedirle a mi hermano Jorge Osvaldo y a mi padre que ellos puedan orar por el tercer bloque. Voy a pedir que el motivo 1, 2 y 3 pueda orar mi padre por ellos, y los motivos 4 y 5 nuestro hermano Jorge Osvaldo, para que seamos conscientes en traer 1 kilo de comida a la gente con necesidad, que también eso es nuestra ofrenda al Señor, para que la oleada de contagios que no se propague más. Oremos por eso, por nuestros mayores, por los familiares que tenemos, diferentes de nosotros, familiares con el virus, y también por los enfermos en los hospitales que necesitan de nuestras oraciones. Vamos entonces a orar, y el motivo 1, 2 y 3 ora mi padre, y los motivos 3 y el motivos 4 y 5 ora nuestro hermano Jorge Osvaldo. Vamos entonces a orar al Señor. Sí, Señor y Padre, te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos has otorgado de estar ante tu presencia, adorándote, alabándote, bendiciéndote, Señor, porque verdaderamente tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda honra, Señor. Gracias porque tú eres grande en misericordia y rico en misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes el control absoluto de toda la situación, de todo y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque pertenecemos y somos pueblo tuyo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo es el que vive, el que reina, el que mora, el que gobierna en nuestros corazones, Señor. Y ahora pon tu, Señor, el deseo, el anhelo en nuestros corazones de que podamos traer 1 kilo de comida, Señor, a tu casa para poderlo repartirlo a aquellos necesitados que lo necesitan, Señor. Tú vas a poner, Señor, el deseo y ese anhelo, Señor, en todo y cada uno de nosotros, Señor. Que seamos almas generosas, Señor, como dice en tu palabra, que el que es generoso será prosperado, Señor. Y sabemos y lo reconocemos, Señor. Gracias por la vida de Jesucristo también. También como seamos conscientes, Señor, como pueblo, para que cuidamos también y oremos por nuestros mayores, Señor. Los hermanos Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys, Isolina, Maricruz, Estrella, Nunciata, Pastor Emérito Joaquín, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano y otros tantos y más hermanos, Señor, que aún no nos acordamos de sus nombres, pero que tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Oramos y te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús,
que tú visites sus vidas, que tú ministres, que tú los consueles, que tú los fortalezcas. Y gracias porque nosotros estamos en la fortaleza en Cristo Jesús, Señor, que Él nos guarda, nos cuida y nos cubre con su presencia. En Cristo Jesús, amén. Padre Santo y Soberano Dios, gracias te doy, Padre, por este tiempo, Padre, que nos tienes aquí. Siempre, Señor, buscando tu rostro, Padre. Te pido de todo corazón, Señor, que nos perdones si hemos pecado de pensamiento, palabra, obra o omisión, Padre. Me pongo delante de ti en tu presencia, Padre, para interceder, Señor, por muchas calamidades que se está viviendo en este mundo, Padre. Antes la gente moría por guerras, jóvenes y niños, ancianos y mucha gente, Padre, por las guerras. Pero hoy en el día, mucha gente muere por el hambre, Padre. Tu palabra nos ha enseñado, Señor, que el reino de los cielos no consiste en bebida ni comida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito Dios, te pedimos de todo corazón que toques nuestros corazones y gozarnos, trayendo un kilito de arroz, una botellita de aceite, una cosa, Señor, que no tiene valor para los que la tienen, pero mucho valor para el que no las tiene, Padre. Ten piedad, Señor, de nuestros corazones y enséñanos, Señor, a amarnos unos a otros y compartiendo de lo poco que tenemos para ello, porque tú cuando hacemos las cosas, Señor, que a tú te agradan, tu palabra dice que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, Padre. Ten piedad de los hermanos, Señor, que están pasando, Señor, enfermedades o familiares que tienen enfermos, Padre. Ten piedad de ellos, Señor, ayúdalos y bendícelos, Padre. También te pongo delante de ti, Señor, a todos nuestros mayores, Señor. Me incluyo ahí, Padre. Que nos cuides y nos protejas como siempre nos has venido cuidando, Padre. Te damos gracias, Padre, porque uno de los primeros pactos que hiciste, Señor, en la vida de los seres humanos fue con los mayores, Padre. Moisés, Abraham y muchas personas, Padre, mayores. Ten piedad de nosotros, Padre. Nosotros no queremos seguir viviendo a nuestra voluntad. Queremos vivir a tu santa y bendita voluntad, Padre. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Pero para esto necesitamos, Señor, de que tú nos ayudes cada día, Señor, a entender que separado de ti, nada somos, Padre. Ten piedad, Señor, de todas las personas mayores de nuestra congregación, incluido este servidor tuyo, Padre. Ten piedad, Señor, y cuídame, protégenos y libéranos, Padre. Señor, que no seamos contaminados de ninguna índole que pueda haber, Señor, en este mundo, Señor. Sabemos que ese virus, Señor, no es una broma, es una cosa seria que está pasando. Y hay muchas personas que todavía andan sin mascarilla en las calles, Padre. Tú nos has enseñado en tu palabra que así como respetamos las autoridades de tu casa, también respetemos las autoridades en el mundo que hay, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y sabios, Señor. Cuídanos y protégenos cada día que salgamos a las calles, Padre. Sabemos y estamos convencidos, Señor, que tu mano poderosa está sobre los que te temen, Padre. Dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa sobre los que temen al Señor. Pero no nos apoyamos de nuestra propia prudencia, Padre. Salimos a la calle es cuando tenemos diligencia. Y salimos con toda la prudencia que tú nos has dado, Padre. Y asimismo te pido que cuando salgamos de nuestros hogares, de la misma manera que salimos, Señor, nos protejas, Padre. Toma el control y la dirección de la hermana Iris, Señor. Una hermana que está, Señor, orando, Señor, cada día, Señor, pidiendo una fuente de trabajo, un contrato de trabajo para legalizar su situación en este país, Padre. Ten piedad y ayúdala, Señor. Ya le diste, Señor, la identidad de su país. Le diste la identidad, Señor, de tu camino, Padre, porque es hija tuya. Tiene una identidad espiritual tuya, Señor. Pero le falta la identidad de este país para que pueda trabajar libremente y ganarse el pan diario de cada día. Ayúdala.
También hay hermanos, Señor, que todavía están enfermos, Señor. Yo por las circunstancias, Señor, de que no puedo ver demasiado lejos, tú conoces las personas que están ahí, Señor. Te pido de corazón, Señor, que los cuide, Señor, que ponga la sanidad plena y absoluta en su vida, Padre, porque tú eres el que tienes el poder, el reino y la gloria, Señor. Nada vamos a hacer si tu presencia no está con nosotros, Padre. Ten piedad de ellos y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que seamos, Señor, hombres y mujeres amorosos y piadosos, llevando, Señor, por donde quiera que vayamos, la misericordia, Señor. Uno de los grandes atributos que tienes, Señor, tú, Señor, es la misericordia, Señor. Y enséñanos, Señor, a ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Lo dice tu palabra, Padre. Ten piedad de toda la congregación, de todos los hermanos, de todos, desde el pequeño hasta el más grande, para que seamos una iglesia consagrada dignamente para ti, Señor. Estamos conociendo cada día más que tu venida está cerca, Señor. Y ayúdanos, Señor, donde quiera que nos paremos, Señor, haciendo una antorcha encendida, Señor, dándoles a conocer la buena nueva, Señor. No podemos parar, Señor. Tenemos que seguir. Si estamos dormidos, despiértanos, Señor. Ayúdanos a activar los dones, Señor, para que esos dones que has puesto en nuestras manos, Señor, sean parte, Señor, de la edificación de cada uno de nosotros y de cada persona que encontremos, Señor, en la calle, Señor, dándole tu palabra, Señor. No calles, dice tu palabra, habla, porque si no hablan los hombres, las piedras hablarían, Señor. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que te he pedido y por todo lo que hacemos. Solamente te pido, Señor, que nos enseñes a vivir a tu voluntad. Y una de las grandes voluntades tuyas, Señor, es como lo dice tu palabra, que tu casa es casa de oración, Señor. Enséñanos a orar, a interceder, a poner nuestra vida delante de ti, Señor, para que tú pongas también tus manos sobre nuestras vidas, Padre. Ayúdanos. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. Gracias, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén y amén. Pues tú, glorioso, eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso, eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre
Batid las palmas, alabad a Dios, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, alabad a Dios. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a deleitarte en Él, ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a deleitarte en Él, ven, te invito a cantar al Señor con toda tu voz, con todo tu amor. Amén. Gloria a Dios que podemos cantar, ¿verdad? Aleluya. Podemos sentarnos y podemos abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Porque es el versículo que hoy nos toca aprendernos de memoria. Deciros que el día domingo comunicaron a nuestra hermana María Magdalena que su hermano había fallecido en su país. Y aunque ya de manera personal, telefónicamente, le acompañamos en el sentimiento, también como congregación, Magdalena, decirte que estamos contigo en tu dolor y que tus lágrimas también son las nuestras. Por eso damos al Señor toda la gloria y también reconocemos que Él es el único que da consuelo en estos momentos. Y un abrazo muy fuerte de parte de toda la congregación en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, Magdalena. Bueno, hermanos, pues como sabéis, hoy nos toca memorizar el versículo 28 de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahí podemos darnos cuenta que este versículo bíblico que vamos a aprender es sencillo y va relacionado con el que aprendimos la semana pasada con el versículo 27, que era bastante largo. Vamos entonces primero a memorizarlo entre todos. Vamos a dedicar unos minutos a poder leer y escudriñar para poder también memorizar con entendimiento. Lo que este versículo dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, si nos damos cuenta, el versículo 27 que aprendimos la semana pasada es una relación directa con este versículo 28. Ya el de la semana pasada nos costó trabajo memorizarlo por lo largo que era, ¿verdad? Ahora tenemos que recordar lo que aprendimos en el versículo 27 y poder añadir este versículo 28. ¿Cómo lo vamos a aprender? Primero, vamos a comprender lo que estamos estudiando para que a la hora de memorizarlo lo tengamos de una manera mucho más gráfica en nuestra mente. El apóstol Juan está diciendo: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Es fácil, ¿verdad? Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Yo creo que hasta ahí no tenemos ningún tipo de dificultad, ¿verdad? Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ahora vamos a ver, ¿para qué debemos de permanecer en Él? Para que cuando Él se manifieste, tengamos ¿qué? Confianza. Para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Vamos entonces a decir la primera parte y la segunda. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Todos juntos entonces otra vez. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Eso es. Ya tenemos ahí la primera parte del versículo. Ahora vamos a memorizar la segunda. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Él vuelve, Él viene. Y cuando Él venga, en su venida, no nos alejemos de Él. Es curioso, ¿te das cuenta que Juan, el apóstol del amor, no dice en ningún momento que Dios se aleja de nosotros, sino que somos nosotros los que nos alejamos de Él? Esto es una enseñanza muy importante. En ocasiones nosotros decimos, o por lo menos yo he escuchado en ocasiones decir a creyentes, es que Dios me ha dejado, es que Dios ya no me escucha, es que Dios ya no está conmigo, ¿verdad? Y sin embargo Juan dice, no, perdona, aquí Juan está dándonos una clase
de Biblia y nos está diciendo que el que se aleja somos nosotros. ¿No dice tu Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel? Él no se aparta. Somos nosotros los que nos apartamos. Cuando pecamos, somos nosotros los que nos apartamos. Para pecar, debemos de apartarnos del Señor. La única manera de no pecar, ¿sabes cuál es? Manteniéndonos cerquita del Señor. El fuego del Señor consume todas las hojarascas del pecado. Pero cuando nos empezamos a enfriar, nos ponemos tibios, pecamos por todos los pecados del mundo habidos y por haber. Por lo tanto, dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lo decimos todos juntos esta segunda parte. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Bueno, pues ahora vamos al versículo 28 y lo vamos a decir todos de memoria, todos completos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Muy bien. Vamos otra vez. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que tengamos confianza, para que cuando se manifieste, ya me he confundido yo, os he confundido a vosotros. Empezamos. Y ahora, ¿la habéis quitado, no? Perfecto, porque si no... No, quítamelo, que si no me lo leen. Ahora, así. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Respira. Para que tengamos confianza. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos otra vez. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todavía nos cuesta, pero vamos otra vez. Yo sé que lo vamos a conseguir. Y ahora, hijitos, permaneced en... No corras, ya tienes esa frase bien. Otra vez, vamos otra vez. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Ahora vamos a lo siguiente. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y ahora viene la parte importante. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ya creo que va calando. Venga. Una más. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él. Perfecto. Ahora yo creo que lo tenemos. Muy bien. Pues ahora viene lo más importante. Decir Primera de Juan, el capítulo 1 completo, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Marta Cecilia, te tenemos. Rejane, te tenemos. La pastora Rocío la tenemos también. ¿Ya te has aprendido unos más? Gloria a Dios, muy bien. ¿Hay alguien más que se quiere atrever? El versículo 28 lo vamos a decir todos juntos. Venga, pues entonces, por favor, poneros aquí las hermanas que os lo sabéis, para que con el micrófono que os van a poner podamos decir estos versículos. Bueno, Marta Cecilia y Joel, porque prácticamente dentro de poco Joel traerá a su madre. Muy bien. Bueno, cada vez que me dice Marta Cecilia que va a dar a luz en septiembre, yo la verdad que la veo y no me lo creo. Muy bien. Pues vamos a secarle el micrófono a estas hermanas. Marta Cecilia, ¿qué prefieres? ¿Eliges tú? ¿El capítulo 1? Perfecto. Entonces el capítulo 2, ¿os parece bien? Rejane, tú dices del 1 al 10, la pastora Rocío. ¿Te sabes hasta el? Vale, entonces del 1 al 10 la pastora Rocío. Del 11 al 20, Rejane, y del 21 al 28, un servidor. Yo digo lo último, que es siempre lo más... Vamos, entonces. Empieza ella. Venga. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Tocante
tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Le hacemos a Él? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Perfecto, muy bien. Ya se puede sentar usted para que sabemos que está ahí. Muy bien. Ya el capítulo 1 lo sabemos. Ahora vamos por el capítulo. Leli, no te asustes, que estos son meses de estudio. Todos los martes memorizamos un versículo nuevo y vamos añadiendo el capítulo. Pobrecita, ¿no? Madre mía, ¿verdad? Vamos al capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos del 1 al 10. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, mandamiento nuevo os escribo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano... Sí, el que dice que está en Él luz. dice que está en luz, no, que está en luz. Y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, pero el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Versículo del 11 al 20, Rejan. 11, ¿no? El que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le ha cegado los ojos. Os escribo a vosotros, não. Sí, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vosotros. No, Os escribo a vosotros... porque habéis vencido. Ah, sim. Os escribo a vosotros, jovens, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Eso es. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Perfecto. Os escribo a vosotros, jovens, porque sí. sois fortes e a palavra de Deus permanece em vosotros e habéis vencido al maligno. Não ameis al mundo, nem as coisas que estão em el mundo, porque se algum ama el mundo, el amor del Padre não está em ele. Porque todo lo que há em el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida não provém del Padre, sino del mundo. E el mundo passa, e seus desejos, pero el que hace la voluntad de Deus permanece para sempre. Hijitos, já é o último tempo, e segundo vosotros oíste que o anticristo viene, assim agora ha surgido muitos anticristos, por isto conhecemos que é o último tempo. Saliram de nosotros, pero não eram de nosotros, porque se houvesse sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero saliram para que se manifestasse que não todos são de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Os he escrito esto. Ya está. Versículo hasta el 20. El 21 al 28. No os he escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo aquel que niega al Padre también niega al Hijo, y aquel que confiesa al Padre también confiesa al Hijo. Versículo 24.
lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, permaneced. También vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 26. No os he escrito sobre lo que os engañan. Versículo 27. Ahora viene el difícil, el de la semana pasada. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanezca en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os la enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lo he dicho bien, gloria a Dios. Ahora viene el versículo 28, que vamos todos juntos, venga. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. A ver, damos un aplauso al gloria al Rey de Reyes, señoras y señores. Muy bien, gloria a Dios. La verdad que es complicado, pero lo estamos consiguiendo, poquito a poquito. Vamos dando una milla, un kilómetro, cada día un paso más, ¿verdad? Ya vamos a terminar el capítulo 2, gloria a Dios. Felicidades a los que estáis memorizando y os animo a que no perdáis esta actitud, no perdáis esta disciplina, porque es muy importante que la palabra de Dios more en nosotros. La palabra de Dios more en nosotros. Pues hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de vosotros conocéis, pero hoy lo vamos a ver de una manera distinta. Vamos a hablar del profeta Jonás. Hoy hablamos del profeta Jonás, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás. Terminamos ya de hablar de Abdías, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del profeta Jonás. Aunque vamos a hablar de él desde una perspectiva un tanto diferente de lo que hemos aprendido en últimos sermones y palabras que hemos podido compartir. Oramos al Señor y damos comienzo, si os parece bien. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Gracias por este tiempo en el que hemos orado, hemos intercedido, hemos sido agradecidos, te hemos cantado y hemos dicho lo bueno y maravilloso que eres. Y también hemos podido escudriñar las Escrituras. Señor, gracias porque no es fácil lo que estamos haciendo, pero con tu ayuda, Señor, estamos avanzando, Señor. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Y como dice tu palabra, si estamos faltos de sabiduría, tú nos la das abundantemente y sin reproche, Señor. Ahora nos acercamos a tu palabra, Señor. Señor, ilumínanos, Señor, para que tu palabra pueda ser palabra de bendición, palabra de alimento para nuestra vida y que podamos salir bendecidos y edificados por medio de la misma, Señor. Que de la misma forma que tú utilizaste a Jonás, nos utilice a nosotros en las diferentes Nínives que nos tocan vivir, Padre, y con las que tenemos que anunciar lo que tú quieres cumplir en medio de estos tiempos, Señor. Por eso, Señor, háblanos, porque tu pueblo está dispuesto a escuchar y estamos nuestros oídos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si os pregunto qué es lo que sabemos de Jonás, seguramente aquí todos podríamos hacer un breve resumen y con un buen acierto podríamos decir con claridad lo que el libro nos dice. Pero en este estudio que vamos a tener entre este martes y el próximo, no voy a centrarme tanto en el contenido del libro como tal, sino en aquellas cosas que el libro nos revela sobre la actitud del corazón, y no solamente el de Jonás, pobrecito, sino también del nuestro. Porque todos llevamos un Jonás dentro. Y vamos a explicar por qué. Si alguna vez pensaste que no hay esperanza para ciertas personas, que su perversidad, la perversidad de algunos, es tan grande que son incapaces de cambiar, ¿lo has pensado alguna vez? Hablo de violadores, pederastas, asesinos, terroristas, traficantes de drogas. Seguramente todas estas personas, cuando pensamos en ellas como tienen que pagar por todo el daño que han hecho, ¿verdad? Y clamamos por justicia. Sin embargo, este libro nos revela
que cuando hay una actitud de arrepentimiento en un corazón sincero, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar y no hay ser humano que no pueda recibir perdón de Dios si en su vida hay una confesión de pecado de una manera real, sincera y genuina. Este libro nos describe cómo la gracia de Dios y cómo su misericordia se extiende incluso a aquellos que nosotros no le daríamos ni siquiera un granito de amor ni de cariño. Este libro nos revela que la gracia de Dios no solamente es para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Porque hay que recordar que los ninivitas no eran israelitas. Sin embargo, Dios extiende su gracia a aquellos que se arrepienten, revelando una vez más que la salvación no es para y únicamente los judíos, sino es para todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este libro nos desafía a ser usados por Dios para alcanzar la misericordia y para que no despreciemos a nadie por su condición, ni por su nacionalidad. Pienso muchas veces en aquellos momentos de nuestra propia sociedad, no solamente la española, donde muchas veces un vasco y un andaluz no es que se lleven muy bien, que digamos, por su idiosincrasia y su mentalidad de vivir, pero de la misma forma que un haitiano y un dominicano tampoco por naturaleza o cultura se llevan muy bien, ¿verdad? De la misma forma que en Rumanía, pienso en los gitanos romaníes, como los propios rumanos que son de su propia raza no los ven bien por ser gitanos y ser romaníes. Es decir, dentro de las propias culturas podemos encontrar incluso al pueblo de Israel que judíos y samaritanos tampoco se llevaban muy bien. Este libro nos revela que la gracia y el favor de Dios es para todas las naciones de la tierra. Ahora, comenzando por el principio, porque así es como hay que comenzar, el libro de Jonás tiene el nombre de su autor. Y Jonás fue un profeta, uno de los profetas menores, el libro que más nos gusta leer porque se entiende muy bien y cuando lo leemos sacamos bastante provecho para nuestra vida. Jonás, su etimología en hebreo, el nombre Jonás en hebreo significa paloma. Sabéis que la paloma siempre ha sido un símbolo de la paz, pero también las palomas en el Imperio Romano también eran una señal, eran los messengers, los WhatsApp del siglo XXI, porque cuando había que comunicar un mensaje de un lugar a otro, no había un Telegram, no había un WhatsApp, no había un mensaje de texto, no había una llamada de teléfono, ¿verdad? Es decir, lo único que había eran palomas mensajeras. Jonás significa en hebreo paloma. Y es interesante porque toda la historia de este profeta se basa en su nombre. Dios lo llamó para que fuera una paloma con un mensaje. Tú y yo, al igual que Jonás, hemos sido llamados por él para ser mensajeros. De hecho, ángel significa mensajero. Y también nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo habla de su iglesia, de los cristianos, como cartas abiertas donde otros tienen que leer un mensaje. ¿Y qué mensaje tienen que leer las personas en nosotros? Que Jesús es el Señor. Hoy día, más que la gente lea el mensaje en nosotros, porque seamos cartas, nosotros somos el buzón de voz. Para que la gente crea que nosotros somos cristianos, no tiene que leernos. Nosotros se lo decimos, porque si no, no se lo creen. Y eso yo creo que es un problema de fondo. Porque no somos cristianos porque se lo decimos a otros. Oye, que yo voy a una iglesia. Oye, que yo soy evangélico. Oye, que yo traigo 1 kilo de comida todos los domingos a la iglesia. Eso es ser un buzón de voz. Sino que la gente pueda ver en nosotros, leyendo en nuestros corazones, que Cristo es el Señor. Que la gente te pueda decir, oye, tú eres distinto, ¿verdad? Y tú por dentro te tienes que sentir a gusto. Y no porque seas guapo, elegante, no, sino porque Cristo mora en ti. La presencia de Dios tiene que marcar una diferencia en que la gente pueda ver que eres una paloma también del Señor. Entonces, Jonás, hijo de Amitai, según el versículo 1, era una paloma elegida por Dios para cumplir con un propósito. Como hemos dicho, el libro de Jonás es el libro más agradable de leer. Entre todos los profetas menores, si uno tiene que elegir un profeta, habitualmente entre Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, si tienes que elegir uno, yo creo que, si somos honestos, elegiríamos Jonás. Por una sencilla razón, porque es el más fácil de comprender
y porque lo tenemos más al alcance de nuestro entendimiento. ¿Es cierto o no es cierto? Sin embargo, qué paradoja. El profeta que más nos puede gustar leer, el que mejor se nos puede grabar la historia, es sin embargo el profeta que más crispación teológica ha producido a lo largo de toda la cristiandad. No solamente de la cristiandad, sino además de toda la historia bíblica. Porque si hay un profeta que nos presenta una dificultad intelectual, es este. ¿Y por qué? Porque dice la historia que fue tragado por un gran pez. No una ballena, un gran pez. El que más nos gusta, el que mejor entendemos, es el que nos presenta una gran dificultad de comprensión intelectual. Porque bajo nuestro uso de razón, pensar que un gran pez se traga a un ser humano y 3 días después lo pueda vomitar es cuanto menos difícil o creíble. ¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo sobre esto? Bien, en el año 2019, 10 de marzo del 2019, si tienes para apuntar, apúntalo, porque me gustaría que lo buscaras en internet. En La Sexta, un canal de televisión público, puedes meterte en su página web, en la página web de La Sexta Telenoticias, y darte cuenta que en La Sexta, el 10 de marzo del año 2019, dieron una noticia que dio la vuelta al mundo, porque un tal Rainer Schimps, un buzo de 51 años, que se dedica a organizar excursiones para los turistas en Ciudad del Cabo, noticia de La Sexta, fue tragado por una ballena. ¿Cuántos habías enterado de esta noticia? ¿Tú te enteraste? ¿Tú también te enteraste? Y nadie dijo nada. Y todo el mundo dijo, ¡ay, qué interesante! ¡Ay, qué ves! Pobrecito el buzo que le ha tragado una ballena, ¿verdad? Una noticia tan relevante como esta, este mundo que intenta siempre desmitificar la Biblia, ¿verdad? Desmitologizar las historias bíblicas, desacreditar la veracidad de las Sagradas Escrituras. Escucha una noticia de un buzo de 51 años tragado por una ballena y todo el mundo dice, amén, así sea. Sin embargo, la Biblia dice que Jonás fue tragado por un gran pez y hasta a los cristianos se nos tuerce el rostro porque es difícil de comprender esto. Hermanos, Jesús pudo mencionar a muchos profetas en su vida pública, pero cuando tuvo que asemejarse a uno, se asemejó al profeta que conlleva toda la controversia teológica de cómo Jonás estuvo en el vientre del gran pez y Jesús lo afirmó. Así el Hijo del Hombre estará también 3 días debajo de la tierra, hablando de su muerte y de su posterior resurrección y vida eterna. También hay otra noticia que podéis buscar en internet si queréis apuntarla, porque quiero demostraros, no solamente desde la fe, sino también desde la vida natural, de que las historias bíblicas están más cercanas de lo que nosotros nos podemos imaginar. El New York Times, todos habéis escuchado hablar del New York Times, ¿verdad? Pues hay una noticia en el New York Times del 22 de noviembre del año 1896, en las hemerotecas de los periódicos aparece la noticia. El 22 de noviembre del año 1896, James Bartley, un marinero, apareció el 22 de noviembre diciendo de que había sido tragado por una ballena. Algunos incluso desacreditaron la noticia porque dijeron que fue una noticia falsa. Yo no vengo a desacreditar la noticia de ese año. Yo lo que vengo es a mencionar de que los medios de comunicación se han sorprendido y han publicado en un medio como el New York Times y en un medio como La Sexta Noticias, un canal a nivel nacional, hablando de hechos insólitos y que la mayoría de los ciudadanos que lo escuchan lo creen sin cuestionar absolutamente nada. Sin embargo, cuando les damos una Biblia para que lean la historia de Jonás, les cuesta trabajo aceptar esta realidad. Por no hablar que si una ballena le resulta fácil tragarse a un ser humano porque realmente su boca y su cuerpo es mucho mayor que nuestra propia fisionomía, no te quiero hablar de animales mucho más pequeños que nosotros que se tragan
personas más grandes que tú y que yo, como las serpientes. Hay animales, siendo más pequeños que tú y que yo, que se traen animales más grandes que tú y que yo, incluido personas. Eso puede haber noticias en internet, todas las que quieras, falsas, verdaderas y de todos los colores. ¿Qué quiero hablar con todo esto? Este libro es diferente al resto de los libros proféticos, porque si te das cuenta, no enfatiza tanto las profecías, porque el libro de Jonás no es un libro que se enfatice por dar profecías como la venida del Hijo del Hombre, como el día del Señor, como la ira del Señor sobre las naciones vecinas, o como vimos la semana pasada sobre el juicio que Dios va a dar sobre los edomitas, que han traído tanto dolor de cabeza al pueblo de Israel, ¿verdad? Los descendientes de Saúl. El libro de Jonás no habla sobre ninguna profecía. Se centra más en la historia del profeta. Pero lo más peculiar es que este profeta, siendo profeta judío, no desarrolla su ministerio, hasta que nosotros sabemos, en el pueblo de Israel, sino que desarrolla su ministerio en naciones extranjeras. ¿Nos damos cuenta? Las cosas que tiene el libro y que muchas veces pasamos por alto. Este profeta no fue un profeta como el resto que estuvieron en Judá o estuvieron en Israel hablando la palabra de Dios y trayendo mensajes proféticos, sino este profeta fue elegido como mensajero de Dios para naciones, para una nación totalmente extranjera, totalmente opuesta a la palabra de Dios. Mira, si podemos sintetizar todo el libro de Jonás en un versículo, lo encontramos en Jonás capítulo 2, versículo 3. En el capítulo 3, versículo 4. Jonás capítulo 3, versículo 4. En Jonás capítulo 3, versículo 4, se nos dice el mensaje profético de Jonás. No hay más. No busques porque no hay más mensaje profético. El mensaje profético del libro de Jonás se encuentra en el capítulo 3, en el versículo 4. Aparte de esto, no hay más mensaje profético, pero poderoso mensaje. Porque solamente con esto hace que una nación completa se arrepienta de sus pecados. Demostrando que los sermones largos no tienen más unción que los sermones cortos. Y de eso tengo que aprender yo, que muchas veces me enrollo, ¿verdad? Los mensajes no son ungidos por ser más largos o más cortos, sino por ser de Dios. Y Jonás tiene una cosa. Habló poco, pero lo que dijo hizo que el corazón de los ninivitas se convirtieran al Señor. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Bueno, no os he contado toda la historia, porque ya sabéis la historia, ¿verdad? Todas las periplesias que pasó Jonás, ¿verdad? Que si el barco, que si la tormenta, que si entra en el vientre del pez, que si esto, que si lo otro. Después de todas las periplesias, entra en Nínive la paloma, ¿verdad? La paloma que primero quería irse a otro sitio y dice, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Vaya mensaje. No es un mensaje de buenas noticias, ¿eh? No es buenas noticias TV, lo siento mucho. No fue un mensaje de salvación. Fue un mensaje de juicio. Fíjate Jonás cómo aprendió la lección. Resume su palabra profética en esto. Dentro de 40 días. No me preguntes cómo lo dijo. ¿Qué ojos puso? ¿Qué tono utilizó? Lo que sí sabemos es el resultado de su mensaje profético. Arrepentimiento y conversión de una nación que vivía de espalda a Dios. Esto me habla de algo muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Si Dios te ha dado una palabra, háblala, aunque sea una palabra de juicio. Porque si es de Dios, traerá los frutos adecuados en el tiempo adecuado para la salvación y la restauración del pueblo. Hermanos, Jonás es un libro que nos cuenta la narración histórica de su profeta. Y Jesús habla de él en Mateo. Vamos a leerlo en Mateo para ver cómo Jesús habla de este profeta. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. El
profeta más que trajo más tensión a la comprensión humana es el que utiliza Jesús para compararse con él. Bendito sea el Señor. El Señor sabe utilizar a sus instrumentos, ¿verdad? Mira lo que dice Jesús. Mateo 12, versículos 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, ¿verdad? Siempre pidiendo señales, ¿verdad? Los incrédulos piden señales. Los creyentes, las señales le siguen. ¿Qué diferencia? Dice el versículo siguiente, versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, Jesús sin pelo en la lengua, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, ¿qué dice Jesús? No le será dada. Dice, sino la señal del profeta. Fíjate, yo creo que ahí en ese momento tuvo que desconcertar a toda su audiencia. Buscaban señal, buscaban prodigios, y el Señor lo único que le dijo fue: la señal que vais a recibir es la del profeta que menos creéis en él, por lo que tuvo que vivir. Y fíjate cómo Jesús lo presenta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si el libro pretende mostrar algo, es la inmensidad de la gracia de Dios. Es el mensaje de salvación no solamente para Israel, sino para todos los pueblos de la tierra. Yo creo que cometemos un gran pecado nosotros cuando elegimos a quién le predicamos en base a la nacionalidad, en base a la cultura o en base simplemente a que nos caiga bien. Este libro nos presenta que las palomas de Dios tienen que hablar la palabra de Dios a las personas que Dios ponga delante suya, indistintamente de raza, color de piel y asiento. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en el libro de Jonás? Pues curiosamente la palabra lástima, piedad, piadoso, arrepentirse, convertirse, volverse, orar, parecer, el Señor, clamar, invocar a Dios. Son palabras que habitualmente se repiten en este libro de 4 capítulos. Ahora, el tema principal del libro es la misericordia de Dios, la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Porque se presenta al Señor en el libro como el creador, sustentador y redentor de todos. El interés compasivo de Dios no solamente por Israel, sino también por los gentiles. Una de las cosas que este libro nos revela es que la salvación es para todos los pueblos de la tierra. Israel tenía que aprender esta lección. Esta lección que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando vamos evangelizando por la calle, en ocasiones elegimos a quién le predicamos. Y no nos dejamos guiar por lo que el Espíritu quiere decirnos, sino por lo que nosotros creemos que va a traer mayor rédito a nuestro trabajo. La renuncia de Israel de no querer llevar el mensaje a los pueblos de la tierra se ve bien representada en la vida de Jonás. Si una de las cosas que ha tenido siempre Israel desde el principio ha sido que no ha sido un pueblo abierto a las demás naciones de la tierra, siempre ha sido un pueblo exclusivo. Es decir, no ha intentado abrirse a otras naciones para que las otras naciones pudieran conocer. Es más, se encerraban en sí mismos y no permitían que la palabra santa del Señor llegara a otros pueblos de la tierra. Pues esa actitud de meterse entre sus 4 paredes y no salir al mundo es la misma actitud que tiene la iglesia en el siglo XXI. Es fácil ser santo en la iglesia. Es fácil cantar alabanzas en la iglesia. Es fácil orar en la iglesia. Es fácil comportarse como cristiano en la iglesia. Entiéndase iglesia como el lugar de reunión donde nos reunimos. Pero sin embargo, el Señor quiere que nosotros como palomas, como Jonases, salgamos a este mundo, a los ninivitas, y mostremos la grandeza y la gracia de Dios. Las luces han sido creadas para alumbrar. Y cuando una luz no alumbra en medio de la oscuridad, te puedo garantizar que en plena luz no tiene ningún sentido esa luz. No te puedes sentir cómodo con el síndrome del monasterio. ¿Sabes cuál es el síndrome del monasterio? Yo ya no me junto con la gente del mundo, porque no tengo nada con ellos.
yo solamente quiero gente cristiana alrededor mía, yo solamente como con gente cristiana, yo solamente me reúno con la gente cristiana, yo nada más que voy a la iglesia, los demás ya me da igual. Y al final, la pregunta es muy sencilla. Eso es lo que tú quieres, y está bien, porque yo también lo quiero. Pero ¿no te has planteado si el Señor te quiere también en medio de los ninivitas? Porque los ninivitas necesitan tanto de Cristo como tú necesitaste en su momento. Y en ocasiones nosotros los cristianos del siglo XXI rompemos todo contacto con el exterior. Incluso rechazamos todo contacto, incluso con nuestras propias familias que no conocen de Dios. Interponemos a nuestras propias reuniones, nuestras propias convicciones de religiosidad dentro de las paredes de la iglesia, olvidándonos que los ninivitas son parte también del plan de Dios para salvación y vida eterna. ¿Tú crees que Cristo solamente ha muerto por los evangélicos de Madrid? ¿Tú crees que Cristo solamente estaba pensando en el pueblo evangélico cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario? Dios desde el principio está pensando en salvar a la humanidad completa. Sus palabras en la cruz del Calvario fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gracia es extensiva a todos los pueblos de la tierra. Y cuando tú y yo tenemos el síndrome de monasterio, monacal, de meternos en nuestras cuatro paredes y no querer tener contacto con nadie en el exterior, nos estamos equivocando, porque el Señor nos llama con silbido apacible, como a su profeta, y le dice: sal fuera, que también hay otros, aparte de ti. Y tú, sé mi instrumento, porque instrumento preciado me es este, fueron las palabras del Señor para el apóstol Pablo. Aquí Nínive representa las naciones que no tienen a Dios, y Jonás representa al pueblo de Israel en su resistencia por llevar el mensaje a todas las naciones de la tierra. Pero hoy nosotros también podemos decir que nuestra actitud puede ser como la de Jonás cuando nos metemos dentro de las congregaciones y no queremos saber nada del mundo exterior. Recuerda, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero para ser luz tenemos que estar ahí. Yo creo que lo mejor que nos ha podido pasar, a pesar del cansancio y de todo lo que puede llevar, es que los pastores tengamos trabajos fuera de las paredes de la iglesia. Porque eso nos ayuda a saber lo que realmente pasa en el exterior. Porque estar metidos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, al final no salimos del gloria a Dios, aleluya, hermanos, vamos a orar. Pero el tener contacto con personas que el gloria a Dios, aleluya, hermanos, vamos a orar, te pueden mirar diciendo: a este le pasa algo raro. Te ayuda a acercarte a la gente que tiene necesidad, que no sabe de Cristo. Y en medio de tus oportunidades, eres como Jonás, que traes un mensaje. Y no tiene que ser un mensaje grandilocuente, tiene que ser un mensaje teológico absolutamente sobrenatural. Se lo decía a los hermanos de los bautismos. Leslie se va a acordar de esto que dije, y Pedro, que estaban en la clase el domingo. Es cuando oramos al Señor y nos ponemos: oh Dios, que estás en medio del universo, de la capa de la hidrosfera, entre la osa mayor y la osa menor, en medio de la Vía Láctea. Si tú hablas así a Dios Padre, como menos el Señor va a decir: pero ¿qué le pasa a mi hijo? Si yo le digo a mi padre, le hablo a mi padre: oh Padre mío, que me engendraste con mi santa madre, mi padre me dirá: hijo, ¿qué has bebido o qué has tomado? Porque tú no eres así. Cuando Dios quiere que, ¿os acordáis que lo hicimos el domingo? Cuando en la oración, ¿no? La oración sincera, la oración genuina, enseñándoles a orar a ellos en la clase de bautismo. Dios quiere naturalidad. Jonás fue con la lección aprendida, después de haber estado 3 días y 3 noches en medio del gran pez. Jonás fue con la lección aprendida y su mensaje fue 2 frases: en 40 días Nínive será destruida. No hizo falta hacer un sermón de 4 puntos con introducción, desarrollo, conclusión y llamamiento. No. Lo único que tuvo que hacer es hablar la palabra de Dios en el tiempo que Dios lo había establecido. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora
aprender algo de este libro. Este libro nos intenta captar la atención desde el primer versículo que leímos hasta el último. Y lo que manifiesta es la ilimitada compasión de Dios por no destruir ni a Jonás por ser un desobediente, ni a Nínive por ser unos pecadores. Porque, ojo, aquí los pecadores no solamente estaban en Nínive, sino en aquellos que, escuchando la voz de Dios, hacen lo que les da la gana. Porque juzgamos a los pecados de la calle, pero no nos juzgamos nosotros cuando Dios nos dice un mensaje y nosotros no obedecemos. Dice el Señor que lo que quiere de nosotros es obediencia. Es nuestra mayor ofrenda, la obediencia al Señor. El anhelo de Dios es perdonar al pecador arrepentido. Ojo, pecador arrepentido. Y en lo que pone en evidencia este libro es la estrechez del corazón de Jonás, demostrando, por contrario, la grandeza del amor de Dios. Jonás se quejó, como nosotros nos quejamos. Busca conmigo Jonás capítulo 4, versículo 11. Si te das cuenta, no estoy hablando de la historia de Jonás, estamos sacando lecciones espirituales para nuestra vida. Te das cuenta que estamos enfocando el libro de una manera distinta. Jonás, en el capítulo 4, versículo 11, Jonás manifiesta su egoísmo, manifiesta su materialismo, manifiesta el interés que tiene más en una calabacera que en la gente de Nínive. Jonás es un hombre como tú y como yo, que cuando pierde el trabajo cuestiona el poder de Dios, que cuando no cobra el ERTE se desespera mirando la cuenta a ver si de la cuenta van a salir números sin que... Bueno, los que ya han cobrado ya están más tranquilos, ¿verdad? Ya está comen y todo, ¿verdad? Valdene estaba perdiendo hasta peso y todo el pobre. En ocasiones nos enfadamos con Dios porque nos ponemos malos y no hay ni un texto bíblico que diga que tú vas a ser inmortal. La inmortalidad es un concepto heleno del pueblo griego. Y aquí el único Dios inmortal, el único sabio Dios inmortal es nuestro Dios. Tú y yo vamos a morir. Y para morir hay que enfermar de algo. Algo nos tiene que doler en algún momento. Unos sangramos, otros nos duelen la cabeza, otros nos cojeamos del tobillo, otros del codo, otros de la espalda. Pero es que somos seres humanos. Y no nos podemos olvidar que lo somos. La Biblia nos revela que Jonás se quejó porque le había quitado el Señor lo que le producía sombra en su vida. ¿Tú te has planteado alguna vez qué es lo que produce bienestar a tu vida? Porque en ocasiones Dios lo que va a pedir es que le entregues lo que te da comodidad. Dios quiere muchas veces sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de tranquilidad y paz, con un solo propósito, para demostrarnos que el confort, la tranquilidad y la paz no la da una calabacera. El confort, la tranquilidad y la paz la da su presencia, su persona en nuestra vida. Y cuando nosotros dependemos de las cosas en exceso para vivir, el Señor de repente dice, bueno, te voy a quitar todas estas cosas para que no te olvides que soy yo quien produce vida, la calabacera, para darte la sombra. Dios muchas veces tiene que decir, es bueno que de vez en cuando te duela algo para que recuerdes mi misericordia, para que recuerdes que yo soy tu sustentador. Es bueno que de vez en cuando tengas que arrodillarte delante de mí porque no tienes los medios suficientes para poder vivir, porque de esa manera puedes ver que yo soy tu proveedor. Es bueno que de vez en cuando nosotros podamos experimentar dolor en nuestra vida, para que podamos darnos cuenta que Él es nuestro único consuelo. Es bueno que hay veces que las personas nos lleguen a traicionar nuestra confianza, para que podamos descubrir que nuestra confianza y nuestra fortaleza provienen del Señor Todopoderoso. Por eso dice Jonás capítulo 4 versículo 11, le dice el Señor a Jonás, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Fíjate, ¿no debería yo tener piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y fíjate que el Señor aquí dice algo muy relevante, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda.
Pero si algo me gusta más de este texto bíblico, es no solamente que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, sino que el Señor también se acuerda de su creación y dice, y de sus muchos animales. El Señor no solamente se preocupa por ti y por mí, sino también por su creación. ¿Te das cuenta que los animales también son parte de la creación de Dios? Por eso no podemos estar los cristianos a favor del maltrato animal. Yo puedo ser muy español, pero un toro siendo acuchillado por un torero sigue siendo maltrato, por muy español que uno sea. Y una cosa no quita la otra. Pues de la misma manera nosotros tenemos que descubrir que muchas veces cosas en nuestras culturas, que por muy culturales que sean, no son agradables a Dios. Porque nosotros estamos por encima de la cultura nuestra, porque la palabra de Dios es quien marca nuestras culturas y nuestra manera de vivir. Este libro expresa la compasión de Dios por las personas y aquellos que se arrepienten y piden perdón por lo que han hecho. Piensa en el gran trayecto que Dios está dispuesto a recorrer con tal de captar la atención del hijo que todavía no comprende el mensaje. Fíjate, Dios tiene paciencia con Jonás para... Vamos a hacer una línea cronológica de la vida de Jonás para que nos demos cuenta de la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Dios le dice a Jonás, Jonás, te tienes que ir a Nínive. Jonás se levanta, se compra un billete, se va en un barco, ¿y dónde va? Se va a Tarsis, es decir, se va a Cádiz, a la playa. Es decir, en medio del barco, el barco empieza a tener turbulencia de los aviones. En el barco son... las olas le azotan, ¿verdad? Y finalmente, Jonás es tragado por un gran pez. Del gran pez, Jonás se arrepiente, le ve las orejas al lobo y dice, tengo miedo, Señor, perdóname, porque ya no lo vuelvo a hacer jamás, como muchas veces nosotros, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, lo expulsa, lo restaura, lleva el mensaje muy claro, muy concreto, y cuando trae el mensaje, él se sienta allí, fuera de la ciudad, esperando ver los fuegos artificiales, porque lo único que estaba pretendiendo era que el fuego de Dios consumiera a los ninivitas, porque era lo que él había dicho, en 40 días el Señor os va a cortar el cuello porque sois una panda de pecadores rebeldes. Al final, el Señor le da una calabacera para que su hijo se sienta cómodo y a gusto debajo de la sombra de esa calabacera. Pero el Señor decide poner un gusano que se come la calabacera y le quita la calabacera y el sol empieza a tenerse hasta el punto que desea morir Jonás y él está diciendo, yo lo sabía, yo ya sabía que tú no ibas a hacer nada, al final los perdonas y encima tú me estás quitando aquí la vida en medio de este desierto que me estoy muriendo de calor, me estoy asando a 40 grados a la sombra y esto no puede ser, ¿verdad? Al final el libro es una enseñanza para el creyente que piensa que es seguidor de Dios y no tanto para los ninivitas que son los pecadores. Porque si te das cuenta, los ninivitas se resumen la historia en esto. Reciben un mensaje de un desobediente, se arrepienten y son perdonados. Realmente, la historia nos está enseñando es cómo somos nosotros cuando recibimos una orden del Señor, cómo cumplimos con el propósito de Dios y cómo vamos a reaccionar cuando la voluntad de Dios es distinta a la que nosotros estamos esperando. Eso nos debe de hacer cuestionarnos si realmente estamos aceptando que la última palabra en nuestra vida la tiene Dios. Es muy fácil decirlo con los labios. De labios para afuera es fácil tener fe. Señor, hágase tu voluntad. Pero realmente cuando el Señor hace su voluntad y no la nuestra, madre mía, que somos peores que Jonás. ¿Cómo nos quejamos? ¿Cómo nos enfadamos? ¿Cómo cuestionamos la autoridad del Señor? Dios sigue siendo Dios, con una calabacera que nos da sombra y sin calabacera cuando el sol aprieta sobre nuestra nuca. ¿Alguien puede decir amén a eso? Capítulo 3, versículo 10 de Jonás. Capítulo 3, versículo 10. Este es el versículo clave. Este es el versículo clave del libro. Capítulo 3, versículo 10. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué es lo que hicieron los ninivitas? Se convirtieron de su mal.
Si te das cuenta, esta palabra convertirse, realmente en hebreo lo que está diciendo es, se dieron la vuelta de su mal. Ese es el verdadero arrepentimiento. No puedes medir arrepentimiento por las lágrimas de las personas. Tienes que ver arrepentimiento por el cambio de las personas. Llorar, lloramos todos, algunos más, otros menos. Pero realmente volvernos de nuestro mal camino es lo que manifiesta nuestro genuino arrepentimiento delante del Señor. No podemos estar toda la vida, y lo lamento, cuando le pedimos al Señor perdón por los mismos pecados. Hermanos, toda la vida pidiéndole perdón a Dios por los mismos pecados, con lágrimas en los ojos. El problema es nuestro, que no queremos volvernos al camino, que no queremos cambiar, que pensamos que es que como Dios es tan bueno me va a perdonar siempre. Dios es bueno y perdona al pecador arrepentido, que se lo digan a los ninivitas. Pero nosotros no podemos estar toda la vida pidiéndole perdón a Dios por las mismas cosas. Ahí hay un problema de base, es un problema de concepto de arrepentimiento. Hemos basado el arrepentimiento en repetir una oración, hemos basado el arrepentimiento en soltar lágrimas, pero no en cambiar de actitud. Por eso siempre decimos, el arrepentimiento es un cambio de actitud. Por eso dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y fíjate, dice el Señor, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Es decir, este arrepentimiento, dice, ¿lo ves? El Señor se arrepiente. Si se arrepiente, ¿qué se equivoca? ¿Te das cuenta que hay que entender bien las palabras? De la misma forma que los ninivitas iban camino a la destrucción y cuando Jonás le dijo, el Señor os va a destruir, ellos se volvieron y dijeron, uy, no, nos hemos equivocado. El Señor había establecido un juicio para los ninivitas, pero al ver que los ninivitas se dieron la vuelta, el Señor extendió su misericordia a un pueblo que manifestó un cambio de actitud. Dios no se arrepintió del juicio, porque luego vamos a ver a continuación de que cuando los ninivitas, generaciones después, volvieron a las andadas, acabaron siendo destruidos, como Dios así lo había dicho. Por lo tanto, Dios no se arrepintió. Dios lo que hizo fue manifestar su gracia ante un pueblo arrepentido. Ese arrepentimiento que dice, y Dios se arrepintió, lo que significa es que Dios extendió su brazo de favor hacia la actitud de un pueblo que buscó un cambio de actitud en su vida. El arrepentimiento no es entendido como, uy, me he equivocado, sino, no voy en este camino, ahora tomo un camino distinto. Me doy media vuelta, porque evidentemente si das una vuelta entera, siempre vas a acabar en el mismo sitio. El libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió, pero a lo largo del libro todos podemos darnos cuenta de que es Jonás su autor. Aunque si te das cuenta, hay momentos en el libro de Jonás que se habla en tercera persona. Se habla de Jonás en tercera persona. La tercera persona es él. Si fuera él siendo el autor, habla de sí mismo como él. No habla de yo, sino habla de él. Pero es algo muy común en la mentalidad y cultura hebrea, porque en Éxodo capítulo 11, versículo 3, encontramos que también Moisés, escribiendo el libro de Éxodo, habla en tercera persona, para que nos demos cuenta que hay diferentes libros de la Biblia que se habla en tercera persona y si es el mismo el autor. Éxodo capítulo 11, versículo 3. En Éxodo 11, 3, fíjate cómo Moisés habla en tercera persona para hablar de esta autoría. ¿Ya se nos ha apagado la pantalla? Muy bien. La pantalla está como los ninivitas, ¿verdad? Dice Éxodo capítulo 11, versículo 3. La pastora Rocío, ¿lo tiene ahí? Por favor, ven y lo lees, si eres tan amable. Y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Si te das cuenta, Moisés es el autor y sin embargo se describe a sí mismo y también Moisés era tenido. Él era temido. Está hablando en tercera persona. Quiere decir que hay diferentes libros de la Biblia que se describen al autor en tercera persona.
algo que en nuestra cultura no es común, en la hebrea sí. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, encontramos exactamente lo mismo. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tenemos ahí? ¿Ya ha vuelto la pantalla? Se ha arrepentido. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Dice, entonces el Señor envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Si te das cuenta, Samuel, que es el autor del libro, se incluye ahí en tercera persona. Dice, entonces el Señor envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel. No está diciendo, y a mí, sino, y a él, hablando en tercera persona. Bien, me gustaría decir algo más antes de concluir esta primera parte del estudio. Si te das cuenta, no hemos tratado casi el libro de la historia para nada, sino hemos extraído lecciones espirituales para nosotros. Algo que el pueblo de Israel cometió un error con Jesús fue cuando a Jesús le dijeron, no sé si te acuerdas de ese pasaje bíblico, Juan capítulo 7, versículo 52, que le dijo, ¿y de Galilea va a salir algo bueno? ¿Te acuerdas? Como despreciando a Jesús porque era el Galileo, ¿te acuerdas? Yo creo que con esto vamos a aprender en esta noche algo muy bonito. Jonás era de Galilea. Tú fíjate el valor y el conocimiento de los fariseos, los doctores de la ley, que no fueron capaces de darse cuenta que Jonás era un profeta de Galilea. Y Jesús, cuando se comparó con un profeta, se comparó con el profeta Galileo, Jonás. Por eso cuando Jesús le dijo, cuando los fariseos le dijeron de Galilea, fíjate la palabra que utilizaron. Esta palabra yo cada vez que la escucho le digo, no digas nunca, porque nunca digas de este agua no beberé. Nunca digas nunca. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, pues mira, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, encontramos cómo el profeta Jonás nos dice el lugar de su procedencia. No lo dice el libro de Jonás, pero lo dice Samuel. Hay que leer la Biblia completa. Segundo libro de segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice de dónde era Jonás. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segundo libro de Reyes, 14, 25. Fíjate, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor dio de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de ¿quién? Estamos hablando del mismo profeta, ¿verdad? Y fíjate qué dato te da ahora. Profeta que fue de Gat-Efer. Pues si tú coges en un plano y ves dónde está Gat-Efer, vas a descubrirte que Gat-Efer está en Galilea. Cuando los fariseos dijeron de Jesús, de Galilea nunca se ha levantado profeta, no fueron capaces de descubrir que en sus sagradas escrituras Jonás era de Galilea. Y la pregunta es, ¿por qué los fariseos no fueron capaces de darse cuenta que de Galilea no había salido nunca un profeta? ¿Sabes por qué? Porque Jonás nunca fue profeta en Israel, fue profeta a los extranjeros. Y parece que como fue profeta a los extranjeros, lo tenían como en un segundo plano, demostrando así que pensaban que eran poseedores de la verdad sin tener que compartir la verdad con nadie. Todo contrario a lo que Jesús vino a hacer. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí entramos nosotros, viles gentiles, como los ninivitas, que ante la palabra del Evangelio nos hemos vuelto ante el Señor Jesús. Pues hermanos, son las 10 menos cuarto, aquí lo dejamos y la semana que viene continuamos con el libro de Jonás. Espero que lo que hayamos hoy aprendido nos sirva no solamente como conocimiento, sino también como aplicación para nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien. Pues dicho esto, bueno, casi menos 10, sí, realmente casi menos 10. Muy bien, vamos ahora a orar antes de concluir, recordando lo siguiente. Mañana, miércoles, estaré en la prisión. Por favor, orar por mí, que los chicos de la prisión necesitan. Damos gracias al Señor, nos han traído una ofrenda de calendarios. ¿Os acordáis que dimos los calendarios, las buenas semillas?
Bueno, pues el Señor es tan bueno que nos ha dado más calendarios. David ha ido hoy a recogerlos a una hermana Lourdes, que es de la librería de Calatrava, y nos ha dado una ofrenda de calendarios para dar a los chicos de la prisión. Gloria a Dios por eso. Mañana se los haremos llegar. El día jueves a las 7 habrá intercesión, a las 7 habrá ensayo de grupo, a las 7:30 ensayo del grupo de alabanza, y a las 8 estamos estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Estamos hablando sobre la aparición de Jesús a María Magdalena. También el día jueves es el último día para apuntarse. Ahora mismo, ya lo dije al principio, lo digo ahora para terminar, 94 personas en el autobús, en los 2 autobuses, 12 personas en los coches y los hermanos de Alcorcón, que tienen que confirmar cuántos son. Las plazas en los autobuses son 120, quiere decir que estamos casi ya en el lleno. El jueves es el último día para apuntarse antes del culto. Por favor, si hay alguien que está todavía aclarando, tiene que pagar cualquier cosa, que con el hermano Valdene lo finiquite, porque tenemos que hacer varias cosas, tenemos que decir los comensales, nos tienen que hacer muchas comidas, desayunos, comidas, meriendas, cenas, y tienen que preparar todas las cosas en el retiro. Y también los autobuses tienen que saber cuántas personas vamos a hacer. Y el día sábado, a las 6:30 de la mañana, en punto, estaremos saliendo. Quiere decir que tienes que estar antes, porque a las 6:30 estaremos saliendo para Ciudad Real. Recuerda la ropa, recuerda todo. Ya mi esposa ayer mandó un mensaje donde lo explicaba todo. Y el día domingo, a las 10 habrá Fides. Hay Fides, ¿verdad? No está suspendido. A las 11 también hay clase de bautismo. A las 10 hay ensayo grupo alabanza. Y a las 12 nuestro culto. Y compartirá la palabra del Señor, como hemos orado hoy, y oraremos el jueves, nuestro hermano Jorge García. ¿Sí? Pues hermanos, nos ponemos en pie y oramos al Señor para concluir. Vamos entonces a orar al Señor y nos despedimos. Pues, si eres tan amable, Lander, por favor, puedes pasar y nos diriges en oración. Gracias, Señor Padre, por esta tarde maravillosa que hemos tenido aquí, que has traído tu palabra, Señor Padre, que todo lo que se ha enseñado, Señor, lo pongamos en práctica en nuestra vida, Señor Padre, y que seamos obedientes, Señor, y que tú nos ayudes siempre, Señor. Gracias, Padre. Llévanos a cada uno con bien a casa, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.